A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo. En la noche de hoy tenemos la grata presencia de la doctora Natasha Rojas, con quien vamos a hacer una evaluación de lo que ha venido ocurriendo durante la campaña para la consulta popular. Como conocemos, la doctora Natasha Rojas es una profesional de la administración pública, ¿no? Él ya tiene una maestría en educación y equidad de género, ¿no? Está dedicada al trabajo de la consolidación institucional en los ámbitos de la administración para mejorar procesos y la productividad de las instituciones, y actualmente es coordinadora del Partido Unidad Popular y además ejerce la asesoría en la Federación de Barrios, lo cual le permite estar en contacto con la ciudadanía, y ese es un factor que nos hace importante para conocer qué piensa, cómo siente, cómo ve el desarrollo de la campaña. Pero yo creo que es importante que sentemos algunas líneas de conducción para este análisis. Como sabemos, la democracia es una forma de gobierno en la que el poder político lo ejercen los ciudadanos. Y este poder político se puede ejercer de modo directo, ¿no? Cuando va a la consulta popular, cuando va a una asamblea, cuando es convocado a un referéndum, a una revocatoria del mandato. Y de modo indirecto, hoy lo que se denomina la democracia participativa, cuando elige sus representantes, los alcaldes, los asambleístas, ¿no? Quienes antes eran diputados, quienes en su representación ejercen ese poder político, ¿no? Ahora hemos sido convocados a una consulta popular y queremos saber qué opina usted de la convocatoria a la consulta popular y cómo ve, cómo siente la opinión pública en el pronunciamiento que se va a producir el 4 de febrero. Un saludo, estimado Edgar, un saludo a todas las personas que nos están mirando en este momento. En primer lugar, la consulta popular es un derecho de los pueblos, que lo establece la propia Constitución. Partimos de eso porque entonces no es propiedad de nadie, sino que es un derecho de los pueblos. Desde nuestra perspectiva, la Unidad Popular no constituye en ningún momento un apoyo al presidente Lenín Moreno y mucho menos un cheque en blanco, porque hay aspectos muy interesantes y complejos incluso para la vida del Ecuador que se nos está preguntando a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Yo creo que es una consulta popular interesante que recoge elementos que la ciudadanía requiere pronunciarse, que no era posible hacerlo a través de la Asamblea Nacional porque miramos cómo se está manejando. En momentos no existe quórum, en otros momentos esa Asamblea Nacional no dio el paso, por ejemplo, para que se enjuicie políticamente al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Esa Asamblea Nacional no dio paso para el enjuiciamiento por la responsabilidad política al ex ministro de Educación en los temas de abuso y acoso sexual en las instituciones educativas a nuestros niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, es fundamental esta consulta popular. Sin duda que la consulta es muy importante y de enorme trascendencia, pero como usted bien ha señalado, es un derecho de los pueblos. Pero como observamos, hay sectores ciudadanos que dicen que esta consulta es ilegal o es ilegítima porque debió haberse pronunciado la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas.
¿Cuál es su opinión y qué piensan los sectores populares respecto de este cuestionamiento por la falta del pronunciamiento de la Corte Constitucional? La negligencia y demora de la Corte Constitucional provocó que se establezca el otro mecanismo que lo reconoce la propia Constitución de nuestro país y se haga esta convocatoria directamente. Nosotros, comunidad popular... La Constitución reconoce que en el caso de no pronunciarse en un periodo determinado, es decir, 20 días, ¿no es cierto? Así es. Ya la propia Constitución establece que el presidente está facultado para convocar por la falta de pronunciamiento. Mire cómo ha actuado la Corte Constitucional. Frente Unitario de Trabajadores plantearon la convocatoria a una consulta popular sobre temas laborales hace más de un año. Unidad Popular presentamos aproximadamente 10 preguntas a la Corte Constitucional en el mes de junio del año pasado y no se ha pronunciado. Es decir, estaban acostumbrados a hacer lo que querían. Sin embargo, ahora como era una iniciativa del Ejecutivo y se establece este otro mecanismo, entonces se procede a la convocatoria de la consulta popular. Pero el propio Ejecutivo ya en periodos anteriores recurrió a los mismos argumentos de ahora para convocar a una consulta, como recordaremos. En el caso de la Concordia iba hacia allá. En el caso de la Concordia incluso ya existe un precedente en el Ecuador que el Ejecutivo convocó a esa consulta popular producto de la demora de la Corte Constitucional. El tema aquí es concreto. Al expresidente Rafael Correa y a sus 4 seguidores les molesta que se haya convocado a una consulta popular para castigar la corrupción, para terminar con la reelección indefinida. Pero la consulta popular no es una manifestación muy clara, determinante de lo que debe ser una democracia, cuando el pueblo está siendo consultado. ¿Cómo explicarse si estos mismos sectores antes recurrieron a estos argumentos para hacer una convocatoria y ahora no sirven los mismos argumentos para consultarle al pueblo? ¿Cómo explicarse esto? Explicarse que le tienen terror a la pregunta número 1 de la consulta popular, que aquellos funcionarios vinculados en hechos de corrupción nunca más sean candidatos, nunca más puedan ocupar cargos públicos y que además tengan que devolver hasta el último centavo que se robaron. No es lo correcto, por ejemplo, no es lo legítimo. Por eso lo estoy diciendo, es lo correcto, es lo legítimo, pero les asusta. Les asusta porque se enseñaron a estar en el poder y hacer desde el poder lo que ellos querían: insultar, agredir, perseguir, encarcelar, enjuiciar y robar. Y entonces, cuando nos están preguntando a los ciudadanos si queremos más democracia, y más democracia significa la alternabilidad en la elección de los distintos puestos de autoridades en este país, desde el presidente de la República hasta la Junta Parroquial, cuando se dice que el Ecuador requiere recuperar el pluralismo, la participación de las minorías, de todos esos sectores importantes que están en el Ecuador, se asustan porque estaban acostumbrados a usufructuar del poder, se equivocaron, pensaron que el hacer política era servirse, cuando hacer política es servir a los ecuatorianos. Entonces es ahí cuando se oponen al tema de que se puedan las autoridades elegir por un solo periodo. Pero además, la Constitución del 2008 era muy clara y establecía que las autoridades pueden elegirse por un solo periodo. Sin embargo, en el 2015, la Asamblea Nacional, entre gallos y medias noches, aprobaron la famosa reelección indefinida para beneficiar a una sola persona. Es decir, que la Constitución aprobada en la Asamblea Constituyente de Montecristi y consultada en referéndum, ¿no es cierto? Porque en el referéndum el pueblo se pronunció y la reelección habría por una sola ocasión, y luego mediante lo denominado enmiendas se cambió la voluntad popular, ¿no? Exactamente, lo hicieron eso, pero además los comités barriales, las ligas deportivas, las comunas, de acuerdo a la Constitución, deben garantizar alternabilidad en la elección de sus dirigentes. Y aquí, por no dejar el poder, quieren implementar la reelección indefinida. Pero yo digo, hay autoridades que han actuado de una manera patriótica en nuestro país.
Por ejemplo, la prefecta Lucía Sosa en Esmeraldas, que ha sido reelegida en 2 periodos, ella está haciendo campaña por el sí. Guadalupe Llori en Orellana, haciendo campaña por el sí. Salvador Quispe, entre otras autoridades. Pero es decir, son autoridades seccionales que ya han sido reelegidas y ahora Exactamente. están apoyando la consulta, sabiendo que van ya a cesar en sus funciones para Ellos permitir saben la alternabilidad. exactamente. Conocedores del espíritu democrático, buscando garantizar este derecho para todos los ecuatorianos, están haciendo campaña por el sí. No les da miedo que vengan otras personas a ocupar los cargos que ellos tenían. Entre más democracia, más participación, ampliamos los derechos. Pero lo otro, cuando se empieza el derecho de uno, termina el derecho de otro. Para poder gozar los ecuatorianos de igualdad de condiciones, para poder participar en unas elecciones universales secretas, tenemos la posibilidad de hacerlo en condiciones igualitarias. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el afán de querer volver a la presidencia? ¿Seguir persiguiendo? ¿Seguir enjuiciando? ¿Seguir encarcelando? ¿Seguirles sometiendo a nuestro país en mayor endeudamiento externo? ¿Seguirles sometiendo en una crisis brutal? Y lo más grave, seguir robando como ya lo hicieron en los 10 años. Eso es lo que les lleva a oponerse a la reelección, Usted a terminar con la de reelección manera indefinida. abreviada se ha referido a las 7 preguntas, pero pensemos en otra cosa. Este tipo de consultas deberían servir para emprender en una labor, si se quiere, pedagógica, para enseñarle al pueblo, para ayudarle a identificar la racionalidad de estas preguntas y por qué debe votar por sí o por el no. ¿Cómo siente? ¿Cómo se ha desarrollado la campaña? Hagamos una evaluación general de la campaña para saber qué ha pasado y si realmente se ha podido, a través de esta campaña, instruir, aproximarle a un mejor conocimiento de la ciudadanía, de sus derechos, las obligaciones y de lo que implica cada una de las preguntas. Bueno, para nosotros ha sido fundamental explicar cada una de las preguntas. Y las que más causan inquietud son aquellas preguntas, por ejemplo, la número 4, respecto de la prescripción de los delitos por acoso sexual. Y creo que esto es fundamental. Mire, en el país, en estos últimos meses, más de 900 denuncias por abuso o por acoso escolar en las instituciones educativas, lo cual llama la atención. Votar entonces sí en la consulta popular significa precautelar la integridad y los sueños de nuestros niños y niñas en el país. O la pregunta número 3, que le manda a la casa al Consejo de Participación Ciudadana, un Consejo de Participación que no ha cumplido, que no ha investigado los actos de corrupción que han sido denunciados, que no ha protegido a quienes han denunciado hechos de corrupción y que han elegido autoridades de control, de transparencia y de justicia a dedo sin que cumplan los requisitos. Es fundamental. ¿Cuál es la valoración de la ciudadanía? Usted se está refiriendo en los barrios? a dos preguntas que resulta difícil oponerse porque tienen una racionalidad. ¿Cómo no proteger a los niños de los abusos sexuales? Es que es inaudito, ¿Cómo estimado no impedir Edgar, que una institución como el Consejo de Participación, que no ha cumplido con sus obligaciones, estamos viendo que entidad, proceso que se analiza, pero salen inmediatamente los actos de corrupción? Yo comparto entonces, con usted pero ¿qué que es piensa? inaudito. ¿Cómo se explica usted? Las últimas encuestas permiten establecer que hay un rango de aprobación para unas preguntas del 65% y otras del 87%. Este análisis, estas diferencias, ¿a qué pueden obedecer, doctora Rojas? A ver, primero, es inaudito oponerse a estas preguntas, pero los correístas están llamando a votar todo no. ¿Cómo puede usted entender que se opongan a esta pregunta que tiene que ver con proteger a nuestros niños, con defender la naturaleza, con combatir la corrupción? Sí, en algunas partes dicen tales preguntas no, pero cuando conversan con la gente le están llamando a votar todo no, es decir, no les importa ni siquiera a nuestros niños. En segundo lugar,
Sí, hay una diferencia en el porcentaje de las preguntas y es normal. Unas preguntas han sido mayormente explicadas, otras preguntas en menores condiciones. Sin embargo, nosotros consideramos en este proceso que es fundamental votar sí en plancha en las 7 preguntas de la consulta popular, porque hay aspectos complejos como el tema de la plusvalía. Una ley de plusvalía que de ninguna manera combatió la especulación en el uso del suelo, la especulación inmobiliaria, sino que en 17 meses, nada más ni nada menos de aplicación de esta famosa ley, se perdieron 82,000 fuentes de empleo, se cerraron 400 empresas vinculadas a la construcción. Antes aportaba la construcción con el 10% del Producto Interno Bruto, luego de esta ley con el 8.2%. Eso es lo que tenemos que cambiar, mandar al tacho de basura esta ley que jurídicamente es un Frankenstein que no ha resuelto los problemas de la especulación del uso del suelo y más bien le protege al gran empresario, al gran constructor. ¿Por qué razón? Porque en la primera venta no paga ningún impuesto a la plusvalía. Es decir, yo dueño de una inmobiliaria vendo mis casas y no pago ningún impuesto. Pero ya cuando es la segunda venta, usted que de pronto me esté escuchando, se compró una casita pequeña, un departamento pequeño y hace la segunda venta, como supuestamente ha ganado plusvalía, usted tiene que pagar un impuesto. Pero esto no le lleva a usted a pensar que las leyes que ha aprobado la Asamblea no han sido lo suficientemente meditadas, consultadas, para que no enfrentemos esta situación que son francamente discriminatorias y que afectan gravemente al empleo y a los sectores populares. Es triste señalar que la Asamblea Nacional lo que ha hecho es aprobar leyes en contra del pueblo ecuatoriano. Una ley de educación superior que elimina el libre ingreso de los estudiantes a las universidades. Una ley orgánica intercultural de educación que pone trabas y que vulnera los derechos de los maestros ecuatorianos. Solamente por señalarle dos ejemplos. Una Asamblea Nacional que en el ámbito de la fiscalización, pese a un sinnúmero de denuncias con pruebas, pedidos de juicio político, no dio paso. Esa es la realidad de la Asamblea Nacional. Ahora yo digo, los ecuatorianos tenemos este 4 de febrero una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es defender la democracia, defender las libertades, defender los derechos, votando sí en la consulta popular. Pero aquí hay un elemento. La consulta popular no resuelve los graves problemas que tenemos los pueblos del Ecuador, no resuelve los problemas de la crisis económica, no resuelve los problemas del empleo. Va a venir un régimen de transición y un momento en el cual el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, va a tener que establecer medidas, ¿no es cierto?, para resolver los problemas de la crisis que atravesamos los ecuatorianos. Y como Unidad Popular hemos planteado varias alternativas. Aquí hay un hecho. Hay que castigar la corrupción y esa corrupción en el Ecuador tiene nombre y apellido y se llaman Rafael Correa y Alianza País. Mire, durante todo este proceso había tranquilidad, había paz en nuestro país, no había confrontación. Regresa Correa al Ecuador y empieza nuevamente la confrontación, empieza nuevamente todo ese proceso de odio, ese enfrentamiento entre familias que tanto daño nos ha hecho a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Es hora, yo creo, de trabajar por construir un país distinto del que hemos vivido, un país con paz, un país con tranquilidad, un país con democracia, un país con derechos, un país con libertad. Hay que mandar al tacho de la basura o reformar, mejor dicho, esa famosa ley de comunicación que impide que se efectúe en términos que se requiere el periodismo de investigación. Pero ese es un tema que quedó al margen de la consulta y como usted bien dice, con la consulta no es que se ha resuelto todo, hay que continuar primero a dar seguimiento a los asuntos que se resuelvan favorablemente en la consulta. Pero por supuesto, por ejemplo, en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, pero mire antes dirigía Rafael Correa. Nosotros hemos dicho ahora,
¿Quién tiene que enviar las ternas a la Asamblea Nacional? Va a ser el presidente Lenín Moreno. Pero esas ternas no pueden ser de los amigos del presidente Lenín Moreno. Bueno, el Esas presidente de la ternas, República, así perdóneme, es, tienen ha que hecho ser. en estos días declaraciones y yo no creo que vaya a fallar, Por su- en donde ha comprometido su palabra para consultar a diversos sectores a fin de que le envíen candidaturas y, según sus expresiones, escoger a los mejores ciudadanos. Y él lo ha dicho, que no serán mis amigos, que no serán miembros del partido, sino los mejores ciudadanos para que vayan al Consejo Por supuesto, y de nosotros, ¿qué es Participación lo que Ciudadana. planteamos? Que deberían ser esos hombres y esas mujeres de la Comisión Cívico Anticorrupción, del Frente Unitario de Trabajadores, de los pueblos indígenas, negros y montubios de nuestro país, de los sectores empresariales que sí existen. Es decir, que honestos diversos en el sectores Ecuador. ciudadanos estén representados Que los en ese sectores consejo, ¿no? ciudadanos Pero ¿cómo sean los que nos lograr representan? que estos sectores acuerden para presentar candidaturas? Porque caso contrario, cada sector se va a sentir en el derecho y vamos a tener unas listas, cantidad de listas con indeterminado número de personas, y eso va a ser más difícil la elección. Yo creo que hay un antecedente muy importante. ¿Quiénes en estos 10 años han combatido la corrupción? ¿Quiénes han estado enfrentando esa corrupción? Y hay hombres y mujeres muy valiosos en nuestro país. Yo creo que ahí están los nombres de quienes deben formar parte de este Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, yo considero que existen varios aspectos muy importantes cuando usted discute con la ciudadanía. Por ejemplo, en las asambleas barriales que hemos participado, escuchan con mucha atención cada una de las preguntas de la consulta popular, y la pregunta es, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? Va a venir un régimen de transición en el que vamos a elegir el Consejo de Participación Ciudadana, y se determinarán, por supuesto, las medidas ya para enfrentar los graves problemas que tenemos en el Ecuador, que tiene que ver con empleo, alto costo de la vida, la crisis, el déficit fiscal, varios aspectos que directamente influyen en la calidad de vida de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Usted, como dirigente política y como coordinadora de los barrios, ¿cómo ve, cómo siente lo que la gente está pensando respecto de la consulta? ¿Cómo ve el pronunciamiento? ¿Qué espera del resultado usted? Frases como: hay que acabar con la corrupción, basta de estos corruptos, nos han robado todo, que se vaya del Ecuador Correa, que pague con cárcel Correa el daño que nos ha hecho. Estamos cansados. En los barrios, en los mercados, en los taxis, en los buses, en los distintos sectores donde usted transita, donde usted camina, la gente está conversando de la consulta popular. No es cierto que no le interesa, sí, le interesa la consulta popular, está conversando, quiere mayor información, y ahí está la responsabilidad de las organizaciones políticas de trabajar. Pero por supuesto, hay un aspecto que le preocupa a todo el mundo y nos preocupa: el tema del empleo, porque tener empleo es tener buenas condiciones para atender a nuestras familias y enfrentar toda la problemática que le corresponde a cada uno de los hogares. ¿Usted cree que los partidos políticos, que tienen un papel fundamental que cumplir en democracia, y sobre todo aquellos que reciben los fondos públicos para la organización y el desarrollo de actividades, han hecho un trabajo adecuado en esta consulta? Yo respondo por lo que hemos hecho Unidad Popular. Pero usted ha visto lo que han hecho los otros también. Me parece que las otras organizaciones políticas, soy muy respetuosa de las otras organizaciones políticas, son quienes deben responder. Solamente en nuestro caso de Unidad Popular, decirle que tenemos 5,000 compañeros a lo largo y ancho del país, visitando barrios, mercados, comunidades, sindicatos, universidades, instituciones educativas, secundarias, etcétera, difundiendo cada una de las preguntas de la consulta popular, porque nos caracterizamos por una cosa: nosotros no solo hacemos declaraciones por la prensa, nosotros tenemos un trabajo de bases, un trabajo con los sectores, y nos interesa mucho que la ciudadanía se empodere de las preguntas de la consulta popular, porque ahora nos preguntan sobre esto, pero nosotros creemos que se debe convocar seguramente a una nueva consulta popular para que se nos pregunte sobre los temas económicos, para que se deroguen todas las enmiendas constitucionales en donde está la famosa ley de comunicación, ¿no es cierto? Los aspectos relacionados a estos, lo que
que significó la eliminación de los derechos de los trabajadores, que los municipios ya dejaron de tener la corresponsabilidad en educación y en salud, les quitaron la posibilidad de invertir en las ciudades, en el campo, en el sector urbano, en el sector rural, en estos ámbitos. Entonces a nosotros nos parece que hoy se abre una puerta pequeña aún para recuperar los derechos democráticos, pero si queremos recuperar la democracia en el país, necesitamos realmente impulsar un sinnúmero de reformas para hablar que realmente el Estado ecuatoriano es un Estado democrático, un Estado en donde existe independencia de las 5 funciones del Estado, un Estado ecuatoriano en donde realmente se termine todo este proceso de represalias. Aquí hay un partido político que le debe mucho al país, que se llama Alianza País. Nosotros vivimos un circo cada vez que escuchamos el nombre Alianza País, los unos peleándose con los unos pegándose con los otros, no, yo soy honesto, no, vos eres corrupto, yo soy menos corrupto que vos. Es decir, en ese circo estamos los ecuatorianos y nos interesa a nosotros discutir los temas más profundos del país y que Alianza País resuelva internamente los problemas que tiene. Lo que usted denomina como la recuperación de los derechos en democracia, ¿no cree que se pueden haber afectado por los hechos de violencia ocurridos en los últimos días? ¿Cómo está pensando? Porque hay gente que dice, bueno, siente temor de salir porque dice, no sé qué va a pasar con esta confrontación. Nuestro pueblo dice, siembra vientos, cosecha tempestades. O nuestro pueblo también dice, lo que siembras cosechas, o estás cosechando lo que sembraste. Y esto es muy cierto. El expresidente Correa sembró odio, dividió a las familias, tuvo un régimen autoritario, prepotente, insultó a las mujeres, insultó a los hombres, insultó a periodistas, insultó a ecologistas, a trabajadores, a mujeres, a niños, es decir, insultó a todo el mundo. Y la ciudadanía está respondiendo frente a lo que vivió. Nosotros no hemos sido partícipes de estos hechos, pero lamentablemente lo mejor que podría hacer el expresidente Correa es no seguir provocando, porque provoca, el meterse a una casa es una provocación. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que quiere? A nosotros sí nos preocupa como ciudadanos. En Carapungo, una compañera nuestra fue gritada por el expresidente Correa, malcriada. Atiéndame, seguridad, a esta malcriada. Una clarísima insinuación. Pero por supuesto, atiéndame. ¿Qué significaba esa palabra? Atiéndame. Tiene además muchas respuestas que podrían significar. Y estaba con su novio se mete a defenderle. ¿Cuál es la consecuencia? Que le rompen la cabeza. La seguridad del expresidente Correa, que usted que me está escuchando, lo pagamos con nuestros impuestos. Aspiremos y confiemos que lo que nos está diciendo la doctora Natasha Rojas se cumpla el 4 de febrero. Es decir, que la gente se haya empoderado de la racionalidad de las preguntas y que decida lo más conveniente para el país. Le agradecemos a la doctora Rojas por su participación en este programa. Muchísimas gracias a usted y a la ciudadanía. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.